I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, con ustedes, en esta oportunidad, el tema, las ingenierías y las ciudades del futuro. Digo que las ingenierías, porque son distintas las ramas que tienen las ingenierías, y también las ciudades del futuro, porque recientemente tuve la oportunidad de viajar y darme cuenta que en ellas se ve realmente la construcción de los ingenieros en situaciones tan lindas como esta con la que vamos en este momento, y la pongo con algo divertido para que disfrutemos de las aguas danzantes en Singapur. Volviendo a esta presentación, en este programa también quiero que ustedes sepan que vamos a darle difusión a un congreso que se hace próximamente en el mes de octubre, organizado por los estudiantes de Ingeniería Civil, el 11º congreso. Los chicos van a participarles a ustedes cuáles son los objetivos, dónde se hace, en fin. Y también vamos a focalizar nuestro programa con los docentes de ingeniería de las dos universidades y cuáles son actualmente los avances que ha tenido la carrera de ingeniería, que se perfila como una de las que mejor acreditó a través de la CONIAB. Ya volvemos con nuestros invitados y con nuestros oficiantes. Y bien, nos acompaña el ingeniero Néstor Lecer, decano de la Facultad de la Universidad Católica de Salta. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, realmente, muchas gracias. Por primera vez acá la vicedecana de la carrera de Ingeniería de la UNSA, la doctora Graciela Morales. Ingeniera, usted es doctora, ¿eh? Sí, soy ingeniera química también. Ingeniera química, y también se desempeña en la Católica, ¿verdad? Este año empecé a dar unos cursos en la Católica. En la Católica. Sí. Y el ingeniero Roberto Daniel Breslin, de la carrera también de Ingeniería, que está a cargo del área de telecomunicaciones. Así es, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación, y a consideración de ustedes, acá Mariana e Ignacio han preparado, nuestros colaboradores, futuros ingenieros, una puntuación. Como ustedes están en la parte docente, y precisamente decía y pensaba yo, este país tiene una demanda grande de ingenieros y creo que es insuficiente. Sí, efectivamente, siempre el Ministerio de Educación están diciendo que hay una gran demanda, hay una graduación de 4.000 ingenieros por año, y lo ideal sería que tengamos 10.000 ingenieros. Y se han hecho distintos planes para que la ingeniería pueda, se puedan graduar más ingenieros. Lo que pasa es que
cuesta que los ingenieros se reciban por distintos motivos, ¿sí? Los ingenieros comienzan a trabajar y resulta que se entusiasman con el trabajo y no vuelven a terminar las materias. Entonces hay que incentivarlos para que vuelvan y retornen, ¿sí? Hay que crear las herramientas académicas para que vuelvan y lo podamos tener graduados los ingenieros. Yo pensaba que tal vez la forma de entusiasmarlos es ver el futuro que tienen precisamente las ingenierías en el mundo, y vamos un minuto y veamos lo que ha logrado Singapur invirtiendo en el sistema educativo y también cómo avanzan estas ciudades del Asia en donde la ingeniería tiene un papel importantísimo. Singapur es una ciudad-estado ubicada en el sudeste de Asia. Un país que fue colonizado por los británicos en el año de 1819, con una población de 5 millones de habitantes aproximadamente, y su cultura fue influenciada por los chinos, por los malayos y por los hindúes. Es un país pequeño. Hace 30 años era muy pobre y sus dirigentes tomaron la decisión, la sabia decisión, de apostarle a la educación. Actualmente son un país desarrollado. Ese es el motivo de nuestra visita a Singapur. Saber por qué aquí no hay crímenes, no hay corrupción, y es una de las economías más importantes del mundo. Y además, en la educación, son uno de los mejores sistemas educativos a nivel mundial. Queremos saber por qué Singapur en muy poco tiempo ocupó el primer puesto en matemáticas y en ciencias en las últimas pruebas internacionales. Ese es el motivo que nos incitó a visitar este maravilloso país. Acompáñenos. El pilar número 1 de la educación en Singapur es su obsesión por ella. Encontramos la palabra educación en todos los rincones de este país, iniciando por su moneda. El billete de $2 en Singapur tiene a una universidad con su maestro, con su grupo de estudiantes, y en la parte de abajo la palabra educación. Si miramos los billetes de $10, encontramos el deporte, y si miramos el billete de $50, encontramos el arte. Cuando visitamos un centro comercial, cualquiera de ellos, en su entrada tiene que haber arte, tiene que haber educación, tiene que haber cultura. Y en este caso, combinaron el arte con la cultura. Si nos entramos al centro comercial, allá vamos a encontrar bibliotecas. Si montamos un ómnibus o en cualquier parada de autobuses en Singapur, vamos a encontrar referente de estudiantes con las mejores calificaciones que son galardonados por el gobierno. Si usted ve el periódico diario, el periódico nacional, usted va a encontrar los nombres de los chicos con los mejores puntajes en matemáticas y en ciencias internacionales. El arte, la cultura y la educación juegan un papel importante en el día a día en Singapur. Ese, para nosotros, es el número 1 del top de los secretos de la educación en Singapur. Vamos a mirar el número 2. El segundo pilar de la educación en Singapur es adoptar el idioma inglés como primera lengua. Hace 30 años, por una decisión del gobierno, dejando atrás las lenguas maternas como la china, la hindú y la malaya, adoptaron este idioma como el idioma principal, el que se habla en las calles, el que se habla en el colegio, el que se habla en las industrias. Esto acercó a Singapur a un mundo globalizado. Trajeron miles de maestros de habla inglesa y ahora Singapur es uno de los países más desarrollados del mundo, entre otras, gracias a esa decisión del gobierno de adoptar como primera lengua el inglés. Ese, para nosotros, es el segundo pilar de la educación en Singapur. La evaluación constante es el pilar número 3 de la educación en Singapur. Los estudiantes desde primero de primaria hasta el último año de secundaria son rankeados o clasificados en una lista de mejor a último rendimiento. Esta lista es tomada de 3 grandes exámenes trimestrales cada uno que hacen las escuelas. Estos exámenes de alto nivel le permiten, al sumar, ubicar al chico en una clasificación.
Esta clasificación es para que los padres de familia, los mismos chicos, tomen decisiones para mejorar el año siguiente. Los exámenes rigurosos y de alto nivel son para nosotros el pilar número 3 de la educación en Singapur. El cuarto pilar de la educación en Singapur tiene que ver con sus exámenes estatales. Son dos. Uno al finalizar la primaria, que se denomina examen de egreso de la educación primaria, y uno al finalizar la secundaria, que se denomina examen de egreso de la educación secundaria. Estos exámenes tienen un fin específico: canalizar a los estudiantes hasta llegar a la universidad. ¿De qué forma? Cuando los chicos hacen el examen en primaria, al finalizar la primaria, son rankeados de primero a último puesto. Los mejores estudiantes tienen la posibilidad de escoger de primero su escuela en la secundaria y escogerían matemáticas, ciencias, lenguaje, etc. Los que están en el fondo del ranking de ese primer examen que se hace al finalizar la primaria optan por lo que queda, las escuelas especializadas en secundaria, en deportes, en artes, en mecánica, etc. Luego, estos chicos tienen una segunda oportunidad. Al finalizar la secundaria, hacen nuevamente un examen censal. Este le permite ingresar a la educación superior. Los mejores resultados entran a la universidad. Los que quedan entran a las escuelas vocacionales o a las escuelas técnicas. Esto en pocas palabras quiere decir que un estudiante desde primaria ya está optando con los mejores resultados en las pruebas censales en la universidad. Este para nosotros es el cuarto pilar de la educación en Singapur. El pilar número 5 de la educación en Singapur son sus escuelas vocacionales y técnicas. Los estudiantes al finalizar la secundaria presentan un examen llamado de egreso de la educación superior. Depende del resultado de estos exámenes, es que el chico puede optar o por una universidad, o por una escuela vocacional, o por una escuela técnica. La diferencia es que el gobierno de Singapur invierte lo mismo por un estudiante cuando entra a la universidad que por un estudiante cuando entra a una escuela técnica. Además, el gobierno hace esfuerzos entregándole a los chicos instalaciones modernas, futuristas, con mensajes innovadores, creativos, productivos. Además, le entrega a los chicos la posibilidad de que cuando terminen su carrera, el 95% de ellos entre a laborar en empresas en Singapur. Estas escuelas, donde se les enseña mecánica, electricidad, farmacia, cosmetología, arte, pintura, peluquería, etc., sacan estudiantes con un excelente nivel técnico, tecnológico y vocacional. Estas escuelas, a diferencia de otros países, tienen un alto nivel educativo. Ese para nosotros es el quinto pilar de la educación en Singapur, el alto nivel de sus escuelas técnicas y vocacionales. El pilar número 6 de la educación en Singapur es la internacionalización del aprendizaje. Este pilar es extremadamente importante porque Singapur hace 30 años, primero, invitó a miles de maestros de habla inglesa a que trabajasen en este país. Actualmente manda a maestros locales a que se preparen en el extranjero. Los estudiantes tienen algo extraordinario. Primero, el gobierno invita a miles de estudiantes del mundo a que vengan a acompañar a sus estudiantes, dándole un ímpetu internacional al aula de clase. Segundo, los estudiantes en primaria, el 30% de ellos debe visitar algún país en el extranjero. El 40% de los estudiantes cuando están en secundaria deben visitar el extranjero. Y en la universidad, la mitad de los estudiantes que entran a una escuela superior deben visitar, antes de terminar su carrera, el extranjero. Visitan países como Japón, China, como Camboya, en Europa, Alemania, Francia y Estados Unidos principalmente. Un estudiante,
cuando termina su carrera universitaria, es muy probable que haya visitado al menos 3 países, uno en primaria, uno en la secundaria y uno en su universidad. Esto hace que sea un país globalizado al extremo. Para nosotros, este es el 6º pilar de la educación en Singapur. El pilar número 7 de la educación en Singapur son los maestros. ¿Quiénes pueden ser maestros en Singapur? 1, extranjero. 2, nacional. Los nacionales, ¿qué deben de hacer para ser maestros? Por ejemplo, de biología. Es un proceso riguroso que inicia desde la primaria. Un maestro de biología debe, en el examen de egreso en la educación primaria, sacar un buen puntaje. ¿Para qué? Para aspirar a una escuela secundaria especializada en biología o química. Luego, termina la secundaria en esa escuela especializada y debe sacar un puntaje muy bueno para poder aspirar a la universidad, a estudiar licenciatura en biología o química, por ejemplo. Pero eso no le da el paso cuando termine de ya ser maestro en Singapur. Debe tener un puntaje entre los 30 mejores % para poder aspirar a ser maestro en Singapur. Solo aquel que al finalizar la universidad tenga un 30% o se encuentre entre el 30% de los mejores, puede aspirar a ser maestro en Singapur. Ahora, entra a la parte estatal. No le dan de por vida el título de maestro en una escuela. Todos los años el maestro debe ser evaluado por el Estado y además avalado por el rector de la institución para que pueda continuar el año siguiente. Los maestros en Singapur son evaluados todos los años. Es como una renovación de contrato. Esto es muy difícil, pero tiene ventajas para los maestros. Por ejemplo, aquellos que logran ser maestros estatales tienen bonos, bonificaciones, tienen capacitaciones constantes y además tienen la posibilidad de especializarse en el exterior. Para nosotros, los maestros son el pilar número 7 en Singapur. El pilar número 8 de la educación en Singapur, indiscutiblemente, son los padres. Le llamamos aquí en Singapur los padres voluntarios. Hay una unión estrecha entre la escuela y los padres de familia. Los padres se ofrecen de voluntarios para ayudarles en el quehacer diario en la educación dentro del aula de clase de los chicos. Además, en todas las salidas que hacen, salidas de competencias pedagógicas, salida de competencias afectivas, salida de competencias laborales, ir a empresas, en cualquier tipo de salida, los padres juegan un papel importante. En el aula de clase encontramos padres voluntarios que le explican a sus chicos cómo ser competentes laborales. Para nosotros, la unión escuela y padre de familia unido, trabajando en fortalecimiento por el quehacer de los chicos y por la educación de sus hijos, es el pilar número 8 de la educación en Singapur. El pilar número 9 de la educación en Singapur son las intercompetencias. Al chico no solo se le enseña competencia básica, a sumar, a restar, a leer o a escribir. Además, se les enseñan competencias afectivas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias tecnológicas. La educación está enrutada en preparar a un chico competente para que sea productivo, innovador y creativo. Y solo se puede lograr utilizando las 5 competencias. Para nosotros, este es el pilar número 9 de la educación en Singapur. El pilar número 10 de la educación en Singapur es la interdisciplinariedad en el aprendizaje. Aquí se conjugan las matemáticas con las ciencias, el lenguaje con las sociales. Uno entra a un aula de clase y el maestro intenta entregarles al chico la información de forma clara y combinada con otras áreas. Este para nosotros es el pilar número 10 de la educación en Singapur. ¿Les parece que realmente podríamos acomodarnos en Argentina y nosotros también avanzar? Porque creo que hay muchas situaciones que son hasta obstáculos imaginarios para estudiar la carrera.
Por ejemplo, ¿qué me dice, doctora, sobre las matemáticas, que parece ser como el cuco de todos los estudiantes? Sí, yo estoy convencida de que la persona que le gusta la ingeniería, la persona que quiere estudiar las ciencias, no es ninguno, es solamente un mito, porque se pone a estudiar matemática, se sienta a estudiar, consulta con los profesores y realmente puede hacerlo. Yo conozco gente que vino con una base un poquito baja de la secundaria, por ejemplo en química, y resulta que entra a la universidad con todas las ganas, pone todo el esfuerzo y realmente sale adelante. Yo creo que soy una convencida que el recibirse en la universidad, eso que llamamos nosotros horas sillas, ¿no? Es sentarse, estudiar, hacerse el propósito, consultar, brindar todo lo que puede de uno, lo que no implica para los estudiantes dejar atrás su vida social, digamos, porque realmente la vida social más linda que tuvimos como jóvenes fue en la universidad. Es una ciudad, ¿no? Verdaderamente es una experiencia inolvidable en la vida de todos los jóvenes, sí, que a lo mejor cuando están por ingresar todavía no lo dimensionan. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que son otros los factores, digamos, o sea, cuando a la persona realmente le gusta lo que es las ciencias, por más baja formación que tenga, en la universidad puede tener muchas posibilidades, porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional damos distintos cursos de apoyo. Ya ahora empezó un curso que se llama Me preparo para estudiar ingeniería, donde van estudiantes de los colegios secundarios. Tenemos 480 estudiantes de colegios secundarios que van viernes y sábado con profesores de primer año y tratan de nivelarlo para entrar a la universidad. Qué interesante. Sí, y también al mismo tiempo, después el 1 de febrero, empieza el curso nivelatorio, que si el estudiante tiene interés, porque no es obligatorio, ¿cierto? Pero si tiene interés y va a todo el curso, no falta las clases, realmente puede tener un muy buen rendimiento en el primer parcial y de ahí en adelante, ¿sí? Lo que yo creo es que quizás falta un poquito de maduración para los estudiantes que vienen a la universidad. Por ejemplo, la maduración sería, bueno, como no es obligatorio, no voy. Entonces, directamente voy el primer día de clase o voy a la mitad del curso. Bueno, todo eso perjudica porque después le va mal en los parciales. Pero yo creo de que no es un problema de temor a la matemática, sino de realmente sentarse a estudiar. Ahora, hay otros factores, ¿no? Por supuesto, otros son factores sociales y económicos, que eso es más difícil de tratarlo, porque ya podrá venir, no podrá venir, cómo será su situación familiar, tendrá que trabajar, eso es otro factor. Pero la persona que tiene todo limpio en ese sentido, que puede ir a la universidad, el ómnibus es gratis, así que no hay problema. Tienen hasta la comida. Que no tiene que trabajar, ¿no es cierto? Si se pone a estudiar y no tiene otros componentes familiares, sociales que lo complican, solamente con las ganas de estudiar y que le guste, por supuesto, puede salir adelante sin ningún problema. Yo creo que muy pocos países, y tal vez, yo creo que Graciela ha abierto una serie de temas interesantísimos, ¿no? A mí me sonó mucho esto de lo dijo porque total no es obligatorio. O sea, como que tal vez es un problema de nuestro país que tiene las bondades de ofrecer una inclusión gratuita en la universidad y de despertar a esa oportunidad que se da una sola vez en la vida. Porque la mayoría de los países no tienen gratis, y menos la educación universitaria. Escuchaba en Australia que un padre paga $25.000 para mandar a su hijo al colegio secundario con un cierto nivel de educación, etc. O sea, acá la educación sigue siendo gratis de manera incomprensible. Gratis, entre comillas, porque gratis, o sea, la pagamos todos con nuestros impuestos. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que hace, o sea, los alumnos ingresantes tienen que tener esa responsabilidad de que están asumiendo una cosa que la están pagando, la formación la están pagando todos. ¿Sí? Por supuesto, entonces, no hay conciencia cívica. No, entonces tienen que asumir eso de que tienen que estudiar, tienen que estar la cabeza puesta en el estudio, porque se les está ofreciendo una herramienta que la pagan toda la sociedad, ¿sí? Para mejora de la propia sociedad. Sí, claro. Y lo que decía Estela, el hecho de aprovechar esa situación. Estuve en Buenos Aires hace poco y me tocó el taxista, que era de Perú, y después fui a tomar un café y también el mozo era de Ecuador. Entonces le pregunté qué estaban haciendo en Argentina
y se los veía muy bien formados por el trato, por la forma de hablar, y me dijeron, es que acá en Argentina vamos a poder recibirnos en la universidad, allá es imposible, porque Argentina nos permite estudiar y trabajar. Entonces ellos trabajaban, uno de ellos era estudiante de ingeniería civil y estudiaba en la universidad. Uno concluye que hay que despertar para las oportunidades que tiene. O sea, Exactamente. Despertar las vocaciones. Es totalmente imaginario, el imposible, no se puede, Sí. tal vez sea un fantasma que no nos deja conectarnos de otra manera con el mundo y avanzar, porque es más simple. Si uno tiene la puerta abierta y, como dice Graciela, tiene la vocación y le gusta la matemática, o si tiene un problema con ella, lo puede resolver. Me parece que desde ese punto de vista es un país muy generoso, Así que no es. solamente lo es con la educación. La Universidad Nacional tiene comida Sí, muchas realizada sí, con una carrera de nutrición exacto. por un precio que es increíble. Tiene transporte, o sea que no existe... Las dos universidades. La Universidad Sí, Católica Claro, también, transporte para el alumno universitario. donde pueden circular Exacto. gratis. Entonces, en realidad, me parece que ahí habría que avanzar sobre a dónde queremos ir y si realmente queremos evolucionar y queremos incluirnos en un mundo que funcione. Incluso para las mujeres que quieren estudiar, tienen la guardería en la universidad, llevan a sus niños, los dejan en la guardería y pueden cursar sus estudios. You gotta go and get angry at all of my honesty.